Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa citada para dar algunos pormenores de lo que ya hemos anunciado: la realización del quinto encuentro sindical Nuestra América, los días 21, 22 y 23 de mayo en la Ciudad de México, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy nos acompañan importantes dirigentes de América Latina, del sindicalismo clasista y democrático, que integran la coordinación del encuentro sindical Nuestra América a nivel internacional. Vamos a presentarlos después de dar algunos datos importantes sobre la composición de este evento. De asistentes internacionales tenemos hasta el momento registrados 205 delegados de 20 países y 101 organizaciones. Es todo un éxito la convocatoria internacional y nacional, porque a nivel nacional tenemos registrados 281 delegados de 21 estados de la República, con 34 organizaciones representándose en estos delegados. Les recordamos que la inauguración será el día de hoy a las 4 de la tarde en estas mismas instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, y esperamos contar con su presencia. A continuación voy a mencionar los nombres de los compañeros del Comité Organizador Internacional y inmediatamente después les vamos a dar el uso de la palabra para que ellos puedan ampliar la información sobre los objetivos de este importante encuentro. Nos acompaña el compañero Mario Enrique Morán, de la Plate SADOP de Argentina; el compañero José Rodrigo Vélez, del MSS de Puerto Rico; el compañero Mario Roberto Guamán Rivera, del Perú, de la CGTP; Joao Batista da Rocha Lemos, de Brasil, representando a la CTV; Víctor Mendívil, de Argentina, de la FJA-CTA. Está también con nosotros el compañero Leonardo Batalla, de Uruguay, del PIT-CNT. Está la compañera Onidia Gómez, de El Salvador, de la PSCC. Nos acompañan también en representación del secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mabricos, el compañero Valentín Pacho. También está con nosotros el compañero Marcos Lombardi, de Uruguay, en representación de la FUTUC-TAC, y Vicente Silistro, también de la CTV de Brasil, vicepresidente. Bien, esta es la integración de los compañeros coordinadores internacionales, y vamos a cederles el uso de la palabra. Si antes no quisieras dar algún... Bueno, tenemos también compañeros que están representando al Comité Organizador México. Está el compañero Luis Alfonso Vargas Silva, de la CUT; compañero Doctor Juan Melchor Román, de la sección 18 del CENTE de Michoacán y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy bien. Compañero minero, Ángel Aguilar, del Sindicato Minero. Compañero Ángel Rodríguez, del Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable de Guadalajara. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a darle el uso a la palabra al compañero Martín para que dé unas palabras de bienvenida, inmediatamente después a los compañeros internacionales. Bien, buenos días a los medios de comunicación presente. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la delegación mexicana convocante a este quinto encuentro sindical Nuestra América, queremos hacer un amplio reconocimiento al esfuerzo que han hecho los delegados internacionales para tener presencia aquí en nuestro país, donde seguramente ustedes, los medios de comunicación, que les pedimos nos ayuden a informar de la situación que viven o los cambios y las transformaciones que se están dando
en los propios países de América Latina y del Caribe con relación a esta política económica neoliberal que nos ha hecho mucho daño a nuestros pueblos. Nosotros lo que vamos a visibilizar y mostrar de cara a la nación y al mundo que en México hay una política antilaboral de Estado. El gobierno de Felipe Calderón, con otros partidos políticos como el del PRI, han venido imponiendo a través de los organismos financieros internacionales el desmantelamiento de las conquistas históricas de los trabajadores y traen una política de continuar con las privatizaciones, a pesar de que en todo el mundo este modelo económico ya fracasó. Vemos que hay un corrimiento en los gobiernos hacia la izquierda, y el más reciente es lo que ha pasado en Grecia, en Francia, y hoy tenemos la oportunidad en nuestro país, en México, de también darle un giro a la política económica de nuestro país, que es lo que está lacerando a la mayor parte de los mexicanos. Entonces, este evento es de suma importancia porque vamos a poder romper el cerco informativo que a nivel internacional, si hay un país que le invierte mucho dinero en hacer lobby para hacer creer que en México hay una democracia, vamos a poder romper y decir que Felipe Calderón miente al mundo y que hoy en nuestro país este evento será de suma importancia para poder continuar y salir muy bien organizados en un plan de actividades que permita hacer frente al capital, a esta política capitalista, pero sobre todo a la exigencia de que este país de México, con estos gobernantes, respete los derechos humanos, los derechos laborales de la clase trabajadora. Muchas gracias. Para ampliar sobre el tema, vamos a darle el uso de la palabra al compañero Leonardo Batalla, de Uruguay. Gracias por asistir, gracias Martín. Para la Coordinación Internacional del ESNA era hace un tiempo un objetivo desde el punto de vista político realizar el encuentro sindical en México. Es sabido por todos nosotros la realidad que vive el pueblo mexicano y los trabajadores mexicanos. Pero también queremos dejar claro y manifestar que hoy no hay más delegados internacionales, por ejemplo, de Centroamérica, porque los compañeros tuvieron dificultades en las embajadas mexicanas para poder tramitar su visa, para poder participar en el 5º Encuentro Sindical Nuestroamérica. Y creemos que no es una casualidad, sino que es una causalidad, porque no se quiere que los trabajadores de América Latina demuestren toda la solidaridad con el pueblo trabajador mexicano. Y en ese sentido, el número de delegados internacionales de América Central principalmente se ve menguado por esa razón. Para el Encuentro Sindical Nuestroamérica realizar su 5º evento en México va a constituir un salto en calidad, porque va a ser un espacio de discusión donde los trabajadores de América Latina vamos a discutir con nuestros pares mexicanos, con la base de los trabajadores mexicanos, como ya lo hicimos hace unos meses en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde realizamos un seminario que fue para el ESNA un éxito, donde alrededor de 600 trabajadores de base participaron de debates que fueron enfocados principalmente a la integración. Y en estos días vamos a tratar de profundizar ese debate, de profundizar nuestras contradicciones, pero también de profundizar los lazos que nos unen como clase de trabajadores. Y el objetivo principal del Encuentro Sindical Nuestroamérica es que después de estos debates, de este intercambio fraterno, como debe ser entre hermanos de clase, quede en este país la semilla de la construcción de la unidad de los trabajadores mexicanos, necesaria e imprescindible para avanzar en los procesos de transformación y que México de una vez por todas se sume a esta ola de cambios que vive América Latina. Los países de América Latina que están transformando su realidad, que están cambiando sus gobiernos y que están en la búsqueda de la conquista del poder, siempre se han basado en la construcción de la unidad de la clase obrera. Ejemplos muy claros como los del Cono Sur,
como la Revolución Bolivariana, como el Ecuador, como Bolivia, donde los pueblos son los actores principales de las transformaciones que se viven en esos países. Nosotros siempre manifestamos que los trabajadores y el pueblo organizado y las fuerzas de izquierda, el movimiento popular, deben de ser actores en las transformaciones de nuestra sociedad. No podemos simplemente mirar y resistir a los embates del sistema capitalista y su modelo neoliberal. Por lo pronto, y volvemos a repetir, la semilla que debe y que quiere dejar el ESNA en México es la construcción de la unidad necesaria para avanzar en la transformación social de este pueblo, de este heroico pueblo mexicano que se lo merece y que debe sumarse una vez por todas al proceso de cambio que se vive en América Latina. Gracias. A continuación, el compañero Joao. Bom dia, companheiros, companheiras. Estamos aqui pela Secretaria Técnica do ESNA, contra o Sindicato Nossa América. Primeiro, dar um bem-vindo a todos, companheiros e companheiras do México, para intercambiar a terra de Zapata, a terra de Pancho Villa, a terra de Ricardo Flores. Estamos aqui para solidarizar também com os trabalhadores do SME, contra a privatização, pela defesa do serviço público. Estamos aqui para solidarizar com os trabalhadores campesinos, da agricultura, resgatar a reforma agrária, defender a produção da pequena e média produção do campo, do comércio. Estamos aqui para solidarizar também com os trabalhadores da educação, pela defesa da educação pública e para fortalecer a luta da classe trabalhadora contra o neoliberalismo. O ESNA tem esse canal. Desde 2008, que foi o primeiro encontro Nossa América em Quito, o segundo foi em 2009 no Brasil, o terceiro foi em 2010 na Venezuela, com Chávez participando do encerramento da clausura. Em 2011 foi em Nicarágua, onde Daniel Ortega participou da clausura. E agora estamos realizando aqui no México. No México nós já estamos vendo que o ESNA dá um grande salto, porque o ESNA aqui é uma ESNA de massa da classe trabalhadora aqui mexicana. Então nós estamos aqui também para intercambiar experiência e para aprofundar este espaço de unidade de ação anti-neoliberal, anti-imperialista e anticapitalista, em torno de uma plataforma comum. Então vamos trabalhar aqui essa plataforma comum para unir a classe trabalhadora em nível continental, inclusive os trabalhadores imigrantes dos Estados Unidos e toda a América, para em torno de uma plataforma comum avançar na luta pelas transformações sociais em todos os nossos países. Temos aqui um tema que vamos aprofundar, que é a questão da integração. Nós defendemos a integração solidária e soberana em nosso continente, que combata a assimetria, que seja complementária, no sentido de construir um bloco econômico no nosso continente para defender o desenvolvimento, com valorização do trabalho, com distribuição da riqueza em todos os nossos países. Então é isso, nós estamos apostando muito, estamos muito satisfeitos e agradecendo também a recepção aqui das organizações sindicais do México. Muito obrigado. En este quinto encuentro se van a tocar temas de interés para los trabajadores de todo el continente. Queremos mencionar cuáles van a ser los temas que vamos a discutir. Un tema es integración y coyuntura política. Un segundo tema es el plan de acción y plataforma política del ESNA. Y un tercero es programa de formación y asistencia técnica. Para hablar sobre algunos de los temas que vamos a discutir, yo quisiera darle el uso de la palabra
compañero Mendivi, de Argentina, que nos pudiera comentar sobre estos temas que se van a abordar en este encuentro. Sí, exactamente. El desafío, ESNA, es plantear un debate de los trabajadores en el marco de un proceso de unidad de la clase trabajadora, donde impulsamos la integración a nivel continental, pero entendemos que esa integración no debe ser desde los gobiernos solamente, sino que tiene que ser fundamentalmente desde los trabajadores. Y es por eso que nos planteamos el debate sobre las políticas que se aplican en el continente, más allá de los avances importantes en muchos de nuestros países. En Argentina se acaba de recuperar un porcentaje importante de la empresa petrolera nacional, que había sido entregada en los años 90 en forma vergonzosa. Pero también hay un proceso de integración que se debe dar en pelear y organizarse para que todos los recursos naturales sean extraídos y explotados soberanamente, que terminen de aplicarse estas políticas de extracción minera a cielo abierto que contaminan en forma brutal y criminal nuestras reservas de aguas. Es por eso que nosotros saludamos la integración en el ALBA y creemos que se debe profundizar. Saludamos la integración que se da en otros ámbitos, en UNASUR, que se está planteando. Y por supuesto, nos imaginamos profundizar acciones en todo el continente en estos aspectos, pero también con la presencia de bases norteamericanas. Compañeras, no solamente en Centroamérica y el Caribe hay instaladas bases norteamericanas. Estos días se está resolviendo acciones comunes de la Armada norteamericana con el ejército uruguayo. Estos días se está instalando una base llamada con un grupo para hacer ayuda humanitaria en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco. Ayuda humanitaria. Son como los bombardeos humanitarios a Libia, deben ser más o menos parecidos, o llegaremos a eso. Quiero decir que todos estos temas son parte de la discusión que nos estamos dando. Por supuesto también debe finalizar el brutal bloqueo a Cuba y exigimos la libertad de los 5 héroes cubanos que están retenidos en las cárceles norteamericanas. Todos estos temas y muchos más que traen los compañeros serán instalados en este debate. Y por supuesto el tema de la formación, aquí hay compañeros que podrían desarrollarse mucho más que yo en ese aspecto, pero solamente quiero decir que en Morelia hicimos un excelente trabajo. Los compañeros nos mostraron un nivel de organización y de sistematización en el desarrollo de la formación que nos permitió volver a nosotros, que vivimos la experiencia con todos los delegados mexicanos, realmente enriquecidos. Este es el proceso: formarnos, conocernos, unirnos para avanzar en la unidad de clase y construir otro mundo posible. Y expresar también, como decimos permanentemente, la solidaridad con el Sindicato de Electricistas Mexicanos. La lucha que ustedes están dando, que dan los compañeros, es un ejemplo para toda la clase obrera a nivel mundial. Los grupos económicos se plantean un solo objetivo, el mejor, y a veces, muchas veces ha sido una frase que hemos dicho en algún plenario o en alguna tribuna: el mejor sindicato para las transnacionales y los grupos económicos es el que no existe. Y acá las políticas neoliberales, las políticas brutales determinaron la extinción de este sindicato, pero no contaban con la valentía, el coraje y la unidad de la clase obrera mexicana y de la lucha de los trabajadores electricistas. Así que básicamente es integrarnos, accionar, formarnos y solidaridad en la lucha con todos los trabajadores. Sí.
Tenemos también al compañero Mario Morán, que va a abordar y profundizar sobre el tema del programa de formación y asistencia técnica. Gracias. Primero, quiero agradecer profundamente al pueblo mexicano la recepción que han hecho de nosotros los llamados extranjeros, aunque en realidad nosotros nos sentimos como latinoamericanos, como si estuviéramos en nuestra propia casa. Nosotros tenemos un plan de formación muy importante que se está empezando a desarrollar en cada uno de nuestros países y además en las regiones, pero no voy a hablar en detalle de este tema porque sería largo. Más bien voy a hablar de la importancia que tiene la formación para un mundo sindical que está cambiando profundamente. Sobre todo está cambiando el modelo sindical. Nosotros vivimos todavía los rezagos de un modelo sindical que está basado en la sociedad industrial que ya pasó. Estamos ahora ante una revolución científica y tecnológica. Y esto nos obliga a los trabajadores a dos cosas. Primero, no dejar de protestar como protestábamos y de buscar nuestras reivindicaciones como las seguimos haciendo, sino que nos obliga a plantear un proyecto y una propuesta hacia nuestras propias sociedades. Y esto significa dos cosas. Primero, que vamos hacia definiciones políticas. Los trabajadores tenemos que decir en qué país, en qué sociedad queremos vivir. Y lo decimos, queremos vivir en una sociedad donde el centro de la misma sea el trabajo, no la especulación. Y esta es la pelea que hoy estamos dando. Lo segundo es que esto significa que necesitamos sistematizar la formación. Antes la formación se hacía casi funcionalmente, es decir, en el trabajo, con los compañeros, en la defensa de nuestros derechos, en la huelga, en la manifestación. Ahora necesitamos, además de todo eso, hacerla en forma reflexiva, porque la formación nos garantiza la organización y la organización nos garantiza la acción sindical. El sindicalismo, más que nada, y por sobre todas las cosas, es acción. Y esa acción tiene que ir destinada a construir esa esperanza que todos los días, cuando sale el sol, comienza a construirse. Y mientras otros, los señores de la noche, intentan que ese día se termine pronto, nosotros tenemos que utilizarlo para que ese día rinda el fruto más importante para los trabajadores, que es el desarrollo de su propia dignidad como tales. Queremos informar que durante el desarrollo de esta actividad habrá una transmisión en vivo, una cobertura a través de nuestros medios alternativos del Sindicato Mexicano de Electricistas, enlazados con las redes comunitarias de todas las organizaciones participantes que así las tienen. Y les voy a dar la dirección electrónica de la página del Quinto ESNA, que es www.esnamexico.com. Ahí van a poder tener información todos los días. Y para hablar un poco sobre el tema cultural, porque vamos a abrir espacios para que las diferentes delegaciones puedan transmitir su experiencia, analizar algún tema de interés general o particular, demostrar cuáles son sus avances en sus distintos procesos de cambio, una ventana cultural. Entonces vamos a decirle a la compañera Unidia si nos regala unas palabras para hablar sobre la tribuna abierta que va a haber en enero. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeros. Agradecer, como todos han agradecido, el recibimiento por parte de los sindicatos de México que nos han recibido a todos como en nuestra casa. El ESNA se plantea un espacio para poder hacer no solamente la discusión de estos temas, sino intercambiar sobre las experiencias que tenemos en cada uno de nuestros países, y para eso se va a abrir este día por la mañana un espacio donde podamos hacer una exposición de casos muy emblemáticos en nuestros países y se nos pueda presentar. Un espacio de intercambio que lo que intenta es ir fortaleciendo y profundizando esos lazos, que son los lazos que nos unen, que
los compañeros que ya antecedían decían, el tema es integrarnos. Bueno, una forma de integrarnos es poder conocer cada vez más cuál es la realidad de los países y no simplemente hacer debates muy teóricos o muy analíticos, pero no conocernos en la profundidad. Y un espacio como este nos permite tratar de conocer más a fondo lo que pasa en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Vamos a pedirle también a nuestro compañero Valentín Pancho, que viene en representación de George Maurico, secretario general de la FCN, que nos dé el mensaje de la Federación Sindical Mundial para este quinto encuentro. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Para la Federación Sindical Mundial, que representa hoy en día 82 millones de afiliados en los 5 continentes, el secretariado del FCN me ha dado el privilegio de tener la oportunidad de expresar el saludo a los organizadores del ESNA. Valoro altamente el esfuerzo que han hecho hasta este momento, que es el quinto ESNA, y que la importancia del ESNA aglutina todos los sindicatos que queremos una América Latina diferente, y en ese sentido en América Latina está en un proceso de cambios que se ha iniciado y esperamos que eso ya sea indetenible. En función de eso, la FCN expresa su plena solidaridad, respaldo y apoyo. Por eso es que muchas organizaciones afiliadas a la FCN están participando en el quinto ESNA, como lo ha venido participando desde su inicio. Los felicitamos a los organizadores y a los compañeros anfitriones. Han hecho todo un esfuerzo para que este quinto ESNA sea exitoso, y de hecho ya es exitoso por la cantidad de participantes que ha señalado el compañero Montes de Oca. En segundo lugar, este quinto ESNA en América Latina se realiza en el marco de una profunda crisis del sistema capitalista que está golpeando en todos los continentes, y hoy en día, y lo que muchos seguramente no se imaginaban, que está golpeando en la Unión Europea, países desarrollados, cultos y desarrollados. Seguramente cuando el neoliberalismo golpeaba aquí en América Latina hace 2 décadas, no se imaginaban esos países desarrollados en qué consistía el neoliberalismo. Ahora ya lo están comprobando en carne propia. Las medidas que se están dando ahí significan recortes de todos los derechos sociales, laborales que les había costado lograrlo con mucho sacrificio y muchas luchas. Entonces, ESNA se realiza en medio de esa crisis, pero la diferencia es que hoy en día el movimiento sindical, el movimiento popular, social en América Latina se va constituyendo un referente para esas organizaciones de los países desarrollados, porque mientras allá se lucha que no le recorten sus derechos que ya lo habían conseguido, y hasta ahí, pero aquí en América Latina, además de eso, que estamos logrando recuperación de muchos conquistas como ha ocurrido en Venezuela últimamente, aquí se está pidiendo cambios profundos como alternativa al modelo neoliberal, y eso significa que América Latina avanza, estamos dentro de una nueva situación. A todo eso la Federación Sindical Mundial respalda plenamente, y queremos estar en cada una de sus acciones. Los acuerdos que van a llegar me parece que son trascendentales. Y por último, la Federación Sindical Mundial, una vez más aquí expresa nuestra plena solidaridad a la lucha que vienen desarrollando los compañeros del SME. El derecho al trabajo es uno de los principios fundamentales. El derecho al trabajo, eso no se negocia, es cuestión de honor, de principios. Y la resistencia y la acción de las masas es lo único que va a hacer respetar. Tengan toda la plena seguridad que esta lucha que están realizando los compañeros SME debe terminar en una solución, sea cualquiera de los gobiernos que esté al frente en México. El movimiento sindical internacional va a seguir
apoyando plenamente hasta que se dé una solución satisfactoria. Les deseo muchos éxitos a los compañeros del quinto ESNA, nuestros agradecimientos y muchos éxitos y felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra otra vez al compañero Leonardo, va a hacer una ampliación sobre algunos temas. Gracias. Nosotros queremos dejar establecido y claro que el ESNA es un espacio de unidad de acción plural, amplio, y que por lo tanto aquí participan organizaciones que son tanto afiliados a la FCM como la CCA y organizaciones independientes que han tomado la decisión de no pertenecer a ninguna organización internacional. ¿Y por qué lo remarcamos? Porque no solo en la dirección del Encuentro Sindical Nuestra América hay organizaciones afiliadas a las dos centrales internacionales y también que son independientes, sino que también hay organizaciones que integran el Comité Organizador de México, que son unos afiliados a la FCM y otros son afiliados a la CCI. Y eso demuestra la capacidad y lo trascendente de este proyecto de unidad de acción que es el ESNA, porque tenemos por encima de todo acuerdos en respetar los principios del ESNA y en la búsqueda de los temas que nos unen y dejar de lado algunas cosas que nos separan. Nosotros siempre decimos, los trabajadores debemos una vez por todas profundizar lo que nos une y dejar un poco de lado lo que nos separa, porque la historia nos ha demostrado que en realidad lo que nos separa está mucho más lejos que lo que hoy nos une y la necesidad que tenemos para cambiar la realidad que se ve en nuestro continente. Para marcar un tema que para nosotros es importante, y esto lo hacemos también como trabajadores uruguayos, el compañero Juan Castillo, que es el coordinador del Encuentro Sindical Nuestra América, hoy está en una campaña electoral participando para ser candidato a presidente de la fuerza de gobierno de izquierda que es el Frente Amplio en el Uruguay. Y para nosotros eso no es una contradicción, al revés, es un objetivo desde el punto de vista político. Nosotros creemos que los trabajadores deben de ser actores en la política de nuestros países y que debemos transformar la sociedad y actuar en todos los campos de batalla en el marco de la unidad del campo popular. Y para los uruguayos el campo popular es el movimiento sindical, los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda. Por eso el compañero hoy está en una campaña electoral y no le permitió trasladarse hasta México para participar del quinto encuentro sindical Nuestra América, pero nosotros como PIT-CNT asumimos la responsabilidad como organización sindical, como central única de trabajadores de nuestro país, y en ese sentido desde acá nosotros manifestamos, ya muchas organizaciones lo han hecho, todo el apoyo al compañero Juan Castillo a que su desempeño como trabajador también se pueda hacer a través del ámbito político. Y lo queremos marcar y dar un ejemplo a una pregunta que nos hacían hace unos días en Uruguay, cuando nos decían que por qué el compañero que había sido más votado en el último Congreso de la Central Obrera iba a ser candidato a presidente de la fuerza política de gobierno. Y nosotros recordábamos que hace un tiempo un presidente del Uruguay, de la derecha, integraba la asociación rural, defendía los intereses de la oligarquía en nuestro país. Y nadie le cuestionó que después fuera presidente de un partido de derecha y que después fuera presidente de la República. ¿Y por qué se va a cuestionar a un trabajador que sea presidente de un partido político de izquierda? Si va a defender siempre los intereses de la clase obrera. Y en eso toda nuestra confianza al trabajo, al desempeño, al compromiso que ha tenido con los trabajadores el compañero Juan Castillo, el coordinador del ESNA, un compañero que ha demostrado su compromiso con estos espacios. Y bueno, desde aquí nuestro saludo al compañero en su emprendimiento en la búsqueda de la presidencia de la fuerza de izquierda de nuestro país. Gracias. Sí, le vamos a pedir a los compañeros del Comité Organizador de México que puedan dar algunas palabras. Compañero Miguel. Buenos días. Reciban un fraternal saludo de mi compañero, el licenciado Napoleón Monsurrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Mineros. Para nosotros representa un orgullo
de que se haya tomado este acuerdo, de que este quinto encuentro sindical de nuestra América se esté llevando a cabo hoy en la Ciudad de México. Apreciamos ese acuerdo que se ha tomado porque queda claro que no es desconocido de ustedes la postura de este gobierno neoliberalista, el anterior y este, de Vicente Fox, hoy de Felipe Calderón, donde trata de regresar la lucha de los trabajadores de México al porfiriato. Esto nos queda claro que viene a fortalecer la lucha de los compañeros del SME, de los maestros, de los de Mexicana de Aviación, de los mineros y de otras organizaciones que han sido golpeadas y que no se respeta el derecho de asociación, la libertad sindical y la autonomía sindical de los sindicatos democráticos de México. Agradecemos a esta gran organización con más ya de 98 años de lucha sindical democrática, que se ha convertido en un estandarte para defender a muchas organizaciones de México, que es este sindicato de electricistas. Reitero, agradecemos ese apoyo que nos brinda aquí a México y que seguramente se van a tomar muchos acuerdos que van a fortalecer la lucha de los compañeros del SME, de los maestros, de Mexicana, de Aviación y de tantos y tantos sindicatos que estamos viviendo una etapa muy difícil, ¿verdad? Donde no hay justicia social para los trabajadores, no se respetan las conquistas de los trabajadores y se han dado los grandes capitales a corromper, ¿verdad?, a muchos trabajadores esquiroles que no tienen formación. Nuestros mayores deseos de éxito, insisto, que se van a tomar en esta importante quinto encuentro sindical de nuestra América. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero profesor Melchor por la sección 18 del acento. Muchas gracias, y primero con la fraternidad y la solidaridad hacia nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros, como el sector educativo, saludamos este importante evento. Aquí se demuestra que el espíritu libertario, pero sobre todo la acción libertaria de América Latina, está corriendo ya por México. Eso para nosotros es muy importante. En el país, en una coyuntura política, hoy tenemos la posibilidad de hacer realidad ese sueño. Eso se demuestra con las grandes manifestaciones de los últimos meses, de los últimos 2 días, de jóvenes mexicanos que habían sido un sector que no había estado presente en el conflicto en las calles. Ya se demuestra, esto es un síntoma del hartazgo de un pueblo que tiene una esperanza fundada en una nueva forma de vida con un gobierno distinto, y creemos que ese es uno de los objetivos centrales del quinto encuentro. Por eso nosotros saludamos y estamos seguros de que nos va a ayudar mucho para eso. Entonces agradecemos a los compañeros que vienen de otros países, que hoy van a hacer posible que ese sueño de los mexicanos, esa esperanza, esa aspiración se vea concretada en estos tiempos. Nosotros, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el próximo 28 de mayo vamos a estallar la huelga magisterial, y la huelga magisterial tiene en todo caso 2 objetivos centrales. Uno es defender la educación pública como un derecho universal, pero también tiene que ver con el aspecto de que tenemos que ser parte importante en la renovación de ese espíritu en México. Vamos a llamar de manera concreta a no votar por los partidos de derecha en México el 1 de julio, y vamos a pugnar porque nuestra lucha oriente hacia una sociedad que sea distinta. Muchas gracias.
compañero Luis Alfonso Vargas Silva. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. En el comité organizador de este quinto encuentro sindical Nuestra América hemos trabajado con intensidad y con esmero para que sea exitoso este quinto encuentro. Las organizaciones que integramos el comité, compañeros mineros, SME, FUT, la coordinación en México de la Federación Sindical Mundial, la UNTA, en fin, otros gremios como SEPSIAPA, que está aquí presente, hemos hecho nuestro esfuerzo político, material, con el ánimo de que sea exitoso, con el ánimo de contribuir a la unidad de los trabajadores que se ha planteado. Y bueno, nosotros aquí nos hemos puesto algunos objetivos básicos como comité organizador: difundir, visibilizar los golpes que han recibido los trabajadores mexicanos, sus organizaciones, los compañeros del SME, los compañeros mineros, los trabajadores de Mexicana de Aviación, la lucha de resistencia en defensa de la educación pública que los compañeros de la CENTE llevan adelante, en fin, otras luchas en defensa de nuestros derechos como trabajadores, en lo individual y en lo colectivo, de nuestros recursos naturales como el agua, los servicios públicos, en fin, nos interesa mucho visibilizar eso en el campo internacional a fin de que se difunda. Y obvio, pedir la solidaridad activa hacia estos movimientos. Y el otro objetivo central que nosotros nos hemos propuesto es aprovechar este espacio unitario que representa el ESNA para alimentar la necesidad de que los trabajadores mexicanos y nuestras organizaciones nos juntemos. Está planteada ya formalmente la iniciativa de constituir en el plazo mediano, corto, largo, no sé, las circunstancias lo dirán, una nueva central sindical de trabajadores en México. Y esa discusión política seguramente se alimentará con el debate que en este quinto encuentro sindical Nuestra América se realice, con el ánimo unitario que ya explicaban nuestros compañeros. En fin, son algunos de nuestros objetivos. Esta es la casa de nuestros hermanos del SME, pero me tomo el atrevimiento de que es la casa de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos, y aquí van a recibir pues todo el cariño y toda la solidaridad de los trabajadores mexicanos y sus organizaciones. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, para el Sindicato Mexicano de Electricistas este evento no solamente es la posibilidad de visibilizar la lucha de resistencia de nuestra organización y de las organizaciones mexicanas que estamos pues, resistiendo a los embates del capital. Es también la gran oportunidad para articularnos a los procesos de integración en América Latina, de participar dentro de lo que nosotros creemos es una contracorriente alternativa para la humanidad, la recuperación del poder para los trabajadores en América Latina, como se está viviendo de manera muy variada y desigual en América del Sur, y que tiene como finalidad ir construyendo un mundo distinto. Nosotros franca y abiertamente lo acabamos de aprobar en una asamblea general extraordinaria. Tenemos un programa, y ese programa se corona con la necesidad de un cambio profundo en la sociedad humana y particularmente en nuestro país. Nosotros estamos reivindicando franca y abiertamente la necesidad de una democracia con socialismo y un socialismo con democracia. Es lo que hemos asumido ya como un programa de lucha del sindicato, y por eso nos sentimos honrados de tener aquí en nuestra patria la representación muy importante de diferentes luchadores sociales que a lo largo de décadas han dado un esfuerzo por cambiar sus respectivas realidades, y que hoy intentamos también construir una nueva realidad en América Latina con esos procesos de integración. Nosotros en lo particular tenemos también definida una postura de frente a la coyuntura político-electoral en nuestro país. Para nosotros también es honroso que ustedes hayan sido partícipes, ya las delegaciones internacionales que hoy nos visitan, que hospeda el Comité
mexicano organizador del ESNA, que hayan sido partícipes, testigos de lo que está ocurriendo en nuestra Ciudad de México y otras ciudades capitales del país. Es el despertar de la conciencia ciudadana, el despertar de las juventudes, de nuevas generaciones de mexicanos que ya no se tragan el cuento de las televisoras. Este mismo encuentro es una víctima de los cercos informativos, del bloqueo que han hecho para con los compañeros de Centroamérica, el gobierno mexicano, que tradicionalmente difunde la idea equivocada de que aquí hay una sociedad democrática en nuestro país. Hoy lo estamos viendo, cómo hay un despertar ciudadano de los mexicanos y cómo también se van construyendo alternativas a donde los trabajadores, sin excluirnos de la política, porque eso también han hecho, querer restringir la actividad de los trabajadores al asunto gremial reivindicativo. Nosotros creemos que este mismo encuentro demuestra que los trabajadores también tenemos aspiraciones de poder y de cambio profundo en América Latina. Entonces, nuestro proceso va a articular una alianza continental de sindicatos clasistas democráticos. Al mismo tiempo vamos a esforzarnos porque en este encuentro podamos encontrar las vías para la articulación del sindicalismo en México en torno a la necesidad de una nueva central de trabajadores, y por supuesto que también vamos a buscar que dentro de los acuerdos del quinto encuentro haya acciones de solidaridad recíproca. Nosotros no estamos pidiendo que solamente se haga para nosotros, estamos pensando que nosotros tenemos la capacidad, como lo hemos hecho con los compañeros electricistas de Grecia que están detenidos por negarse a cortar la electricidad a quien no tiene que pagar, acciones de solidaridad en México con nuestros compañeros. Lo hemos venido haciendo en el marco de la resistencia, en las peores condiciones que ha vivido nuestra organización a lo largo de 97 años de existencia, y lo vamos a hacer. Vamos a ser solidarios, vamos a promover la solidaridad con el sindicalismo democrático, con nuestros compañeros mineros que han sido perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón, con nuestros compañeros maestros que se sacuden el yugo de un sindicalismo corporativo del Bester Gordillo, y con todas las luchas de los trabajadores mexicanos en este encuentro. Para nosotros, insisto, es un orgullo tener aquí a lo mejor del sindicalismo democrático y clasista de América Latina y el Caribe. Y para cerrar, nada más antes, voy a dar sobre el programa, vamos a dar un pormenor del programa, compañeros periodistas, independientemente que les vamos a dar al final una carpeta donde viene el programa, los documentos básicos y otras actividades que se van a realizar. Nosotros comenzamos el día de hoy, lunes 21, ya estamos en el registro hasta las 2 de la tarde. También en forma paralela al registro está la tribuna abierta que comentaron los compañeros. A las 2, de 2 a 3:30 va a haber el almuerzo o la comida, como decimos aquí en México, y muy importante, a las 4 de la tarde el acto inaugural aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Posterior al acto inaugural habrá un acto cultural. El día de mañana vamos a realizar una plenaria de informes de 9 a 10 de la mañana. Se va a presentar el documento político que se va a discutir en todas las mesas, el programa de formación, investigación y asistencia técnica. De 10 a 14 horas vamos a celebrar talleres aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano, Insurgentes 98 y Antonio Caso 45. De las 2 a las 4 el almuerzo, comida, y de las 16 a las 8 trabajo en talleres. También al final habrá un acto cultural. El día miércoles 23 de mayo, de 9 a 11:30, talleres con conclusiones. De 12 a 15:30, plenaria final. De 15:30 a 17:30, almuerzo, comida. Y aquí es muy importante subrayar la clausura con un acto de masas en la plaza del Monumento a la Revolución a las 18 horas del día miércoles 23 de mayo. Estamos convocando a todos los compañeros que nos escuchan a través de los medios de comunicación alternativos, invitando a los medios formales a que cubran este importante evento de clausura. Repito, miércoles 23 de mayo a las 18 horas en la plaza del Monumento a la Revolución. Muy bien, entonces, si hubiera preguntas, compañeros de los medios, y al final le damos la palabra al compañero Martín para que cierre esta conferencia. Adelante. Me
gustaría conocer el punto de vista del SME, luego que la semana pasada en la convención bancaria, 3 de los 4 candidatos a la presidencia de la República prometieron a los banqueros efectuar la reforma laboral, que obviamente pues es la que había previsto el PAN también. ¿Cómo se va a mover el movimiento sindical mexicano en un momento dado pues para oponerse a esa perspectiva? Bien, en la coyuntura político-electoral nosotros decimos que solamente hay 2 proyectos. Un proyecto que impulsa el PRI, el PAN y Nueva Alianza y el Verde Ecologista, que es continuar las reformas estructurales que ellos mencionan, la reforma laboral, la reforma energética y la reforma fiscal. Y en su desesperación por contar con ese respaldo del sector bancario, que son los que han venido beneficiándose en estos más de 30 años de política neoliberal, recordemos simplemente lo que se les concedió el PRI y el PAN, que es la deuda del IPAFO-APRO, el rescate de empresarios, socializaron las pérdidas y los únicos que ganan son la banca comercial, la banca de desarrollo y la banca extranjera. Esa es la desesperación de ellos. Por otro, hay un solo proyecto, que es el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy claro, que el país no requiere de esas reformas, que el país lo único que requiere es que se respete la Constitución, que se impulse un desarrollo integral del país para generar empleos, para que los jóvenes tengan oportunidad de asistir a las escuelas públicas, el rescate del campo, de la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, decimos como sindicato, y creo que podemos decirlo a nombre de los delegados que convocamos este 5º encuentro sindical Nuestroamérica, que ya todas las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo fueron ya desechadas. Ya no hay una sola ya en el Congreso. Esperamos a cómo se integre la próxima legislatura, y a partir de ahí empezará nuevamente la discusión sobre el tema de reformas estructurales, que es muy claro que el 1 de julio los trabajadores vamos a ver cómo pierde el partido en el poder. Le quedan unos días a Felipe Calderón y a su partido, y con toda esta reacción de los jóvenes a partir de que las televisoras quieren imponer a un candidato, es muy claro, y vamos a poder observar, que no habrá imposición por parte de la oligarquía, que nuestro trabajo de los trabajadores es salir a convocar al pueblo de México para hacer un cambio profundo en el gobierno de nuestro país. Nosotros le estamos apostando a eso. Hoy preocupados ya la oligarquía porque su candidato se le está cayendo, no hay precedentes en el país de una reacción de la sociedad. Hoy los jóvenes, que serán los futuros trabajadores, están preocupados también por su futuro, y la explicación y la participación de los obreros en el país, en el caso mineros, en el caso de los electricistas, en el caso de los compañeros de Atenco, de Mexicana de Aviación, es explicarles a los jóvenes que nosotros somos un ejemplo de esa política antilaboral de Estado. Lo que buscan estos gobiernos es imponer nuevas condiciones de trabajo y es regresar 100 años a la lucha de los trabajadores. Entonces, pues, la posición es muy clara del SME con los sindicatos, de avanzar en el cambio de gobierno en el país, y además continuar con nuestra posición firme de rechazo a cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo. La compañera Lulú. Buenos días, bienvenidos. Yo lo que quiero preguntar es si en su programa de acción o de debate no se ha incluido conformar una relatoría de agresiones a los derechos humanos laborales. En México apenas se logró que se constituyeran como parte de los derechos humanos los derechos laborales. Esto fue el año pasado. Y no existe realmente en México al menos una relatoría de cada caso de agresión a los defensores de los derechos humanos laborales, que en este caso serían los sindicalistas, quienes quieren formar un sindicato o quienes quieren defender su derecho individual al trabajo. Eso históricamente nunca ha existido, y
Yo llevo 25 años como periodista y a lo largo de esos años me ha tocado cubrir por diversas razones la fuente obrera y me ha tocado ver desapariciones, ver, bueno, la agresión más común que es el desempleo, que despidan masivamente o individualmente a los luchadores sindicalistas, encarcelamientos, pero no existe realmente un registro, no se sabe cuántos han muerto. Por ejemplo, aquí a nosotros en Frecuencia Laboral prácticamente nos ha tocado hacer la historia de la política laboral del gobierno de Calderón, y de enero a la fecha por lo menos hemos sabido de 2 asesinatos así a mansalva, de un secuestro la semana pasada y de una amenaza de homicidio a un trabajador que quería formar un sindicato. Pero no existe realmente cuántos. En el caso, por ejemplo, de los periodistas sí se sabe porque los organismos de periodistas se hizo esa relación, se tomó conciencia de eso. Y en México no se tuvo conciencia realmente de las masacres masivas que había, sino hasta que se empezó a hacer la relatoría. De 2003, que había 600.000 muertos por diversas razones, a 2012 hay 60.000 muertos, hasta el último reporte que se dio el miércoles. Entonces, hasta ese momento se tomó conciencia, se empezaron a hacer manifestaciones públicas en contra de esa política de masacre, pero en el caso del sindicalismo no existe esa relatoría. Entonces, no, bueno, más bien mi pregunta es si la tienen. Da la respuesta el compañero Leonardo Batalla. Sí, yo creo que es importante la pregunta de la compañera. América Latina vive una realidad muy dispar. O sea, lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Honduras, en Guatemala, no es, por ejemplo, lo mismo que pasa en Uruguay, en Argentina, en Brasil o en otros países. Y creo que está muy vinculado a la correlación de fuerza interna de los países y a la opción política que tomamos en los momentos en los cuales definimos qué tipo de gobierno queremos tener. Nosotros tenemos dentro del programa de formación, investigación y asistencia técnica un capítulo que está referido a la investigación, donde por supuesto esto debe formar parte de la investigación de la realidad que vive nuestra clase en nuestro continente. O sea, investigar cuáles son las necesidades de la clase, cuáles son las denuncias de la clase y hacia dónde necesitamos apuntar el tema de la formación. Evidentemente, no solo investigando nosotros vamos a poder parar el asesinato de dirigentes sindicales que se da o de luchadores sociales que se da en Colombia, en México o en Centroamérica. Necesitamos, aparte de investigar para conocer la realidad, accionar en ese sentido. Y en ese sentido, una de las acciones principales es la solidaridad que podemos prestar las organizaciones que tenemos otro tipo de coyuntura nacional o regional para apostar a que en los países hermanos no ocurra el asesinato de dirigentes sindicales o de luchadores sociales. Pero evidentemente eso está atado a una realidad política que vive, por ejemplo, Colombia, que vive México, que vive Honduras, que vive El Salvador. Y es las garras del imperialismo y la militarización de la sociedad, la criminalización de la lucha social, la aplicación de leyes impuestas a través de organismos internacionales para controlar la lucha social de nuestros pueblos. Y contra eso a eso tenemos que oponernos y a eso tenemos que enfrentarnos, porque no va a haber crecimiento de nuestra, o sea, no podemos seguir acumulando fuerzas a nuestro favor si tenemos encima nuestro un aparato militar que nos reprime, la policía que está al servicio de los intereses de las clases dominantes. En ese sentido, yo creo que debemos incorporar a nuestro programa de investigación la realidad que se vive en estos países y contrarrestarla con la realidad que se vive en otros países donde hay gobiernos progresistas o de izquierda. Nosotros siempre decimos, por más malo que sea un gobierno progresista, por más contradicciones que tenga, hay una cosa que es muy importante para los trabajadores, y es que nos posibilita seguir acumulando fuerzas para seguir transformando la sociedad en beneficio de nuestro pueblo, y eso no lo podemos perder de vista. Por lo pronto nosotros como ESNA apostamos a que siga existiendo que siga creciendo la cantidad de gobiernos progresistas en nuestro continente, que se profundice la democracia, que se profundicen los cambios
Y con eso nosotros, trabajadores, vamos a tener la posibilidad de acumular fuerza para poder profundizar los cambios que necesita nuestro continente. Y creo que es importante tener en cuenta el planteo que hace la compañera, y creo que lo podemos trasladar en el debate que vamos a dar, en el taller que está referido a la formación, investigación y la asistencia técnica, a investigar también lo que pasa en los países donde se reprime, donde se asesina y donde se secuestra a dirigentes y luchadores sociales y sindicales. Muchas gracias. Compañero del MDS. Gracias, buenos días. Martín, en torno a este encuentro, llega también un tema de coyuntura que pues, es sensible para los líderes sindicales. En estos días se ha hablado mucho de los líderes sindicales, específicamente en el caso del Becerro Gordillo y Carlos Romero de Champs, que han, por medio de fotos en Facebook, sus hijos, sus familiares han dado a conocer los excesivos lujos en los que viven, dónde viven, cómo viven, tienen yates. En este encuentro, precisamente, ¿cuál es la postura de los diferentes líderes sindicales que trabajan de manera honesta, que trabajan que hacen por el bienestar de los trabajadores? ¿Cuál es su postura cuando ven este tipo de casos? O sea, ¿cómo? Porque además se critica a los políticos, pero también hay en estos casos, específicamente, me refiero al caso de Romero de Champs, ¿cómo hablar entonces a la gente, a los trabajadores, de lo que pasa también con esos líderes sindicales? Sí, es muy claro que en nuestro país hay dos tipos de sindicalismo. El sindicalismo corporativo, que lo han utilizado como instrumento de control del Estado. Ese sindicalismo de Romero de Champs viene desde la época de Salinas de Gortari, la misma Confederación de Trabajadores de México, el Congreso del Trabajo. Y pensábamos que iba a cambiar cuando llegó la alternancia en México con el PAN. No nada más fue igual, sino fue peor de fomentar esas prácticas corporativas. Un escándalo que ya se había visto en el caso del sector petrolero fue con Vicente Fox. Se pudo demostrar el famoso Pemex Gate, y lo único que hicieron, a pesar de que tenían las propias pruebas de quienes habían desfalcado a Pemex, que era Francisco Labastida y el sindicato, no hicieron nada por corregirlo, sino al contrario, permitieron la presencia de Romero de Champs, hasta por adelantado, toma de nota, para permitir la privatización de Pemex y para permitir pues, la entrega de las conquistas históricas de los trabajadores petroleros. Hoy vemos que en Pemex el 60% de las actividades de trabajo ya no los hacen los trabajadores sindicalizados del sindicato petrolero, lo hacen compañías contratistas. Y una de esas compañías contratistas, recordemos que fueron dueños los hijos de Marta Sagún, la empresa Oceanografía. Si le echamos un vistazo a toda la corrupción en la empresa más importante del país, pues permite observar que no les interesa a los que están en el gobierno de cambiar el tema sindical. Van a seguir fomentando este viejo sindicalismo corporativo que le ha sido útil para imponer sus condiciones de trabajo. En el tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es lo mismo. O sea, van por la privatización de la educación pública, y para que pase la privatización, pues requieren tener de aliado al dirigente sindical. Si no tuvieran de aliado al dirigente sindical y realmente este tipo de sindicalismo hubiera por los derechos de los trabajadores y por la obligación constitucional, las cosas cambiarían. Los sindicatos son necesarios en el país, pero un sindicalismo independiente a los partidos, independiente al gobierno. El único objetivo de los sindicatos es pues, el equilibrio entre los factores de la producción. Eso es lo que está establecido en nuestra Constitución. Y vemos que una forma que han venido haciendo
contra los sindicatos independientes, es la persecución. Lo hemos visto y es un caso pues, que va a quedar en la propia historia, pero además nos va a servir para que no se vayan impunes los gobiernos. El caso de Liceo Napoleón Gómez Urrutia, hicieron una campaña criminal de linchamiento en los medios de comunicación que le sirven a la oligarquía. Germán Larrea es socio de Televisa, son a los que más le han dado permisos para explotar los recursos naturales para la minería, y una campaña sin precedente. Lo acusaron de desfalco de 55 millones de dólares, y todas esas demandas ya se cayeron. No hay una sola demanda sostenida por parte del gobierno contra el Liceo Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero. Era acabar con su sindicato y era imponerles nuevas condiciones. En el caso nuestro lo mismo. Era una campaña criminal de linchamiento a través de los medios para hacer creer que los sindicatos como el ESME éramos los responsables de la quiebra financiera de Luz y Fuerza del Centro. Se nos acusó mediáticamente, pero en los hechos no nos han podido demostrar nada sobre el tema de corrupción que manejaron el ESME. Incluso a través del IFAI, porque el primero que hizo ese comentario fue Felipe Calderón. Habló de corrupción en Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le pedimos a través del IFAI que demostrara los temas de corrupción del ESME, y la respuesta es: no hay ninguna sola averiguación previa abierta en cosa de esos temas. Nos intentaron incluso acusar de tentativa de fraude de las propias cuotas sindicales de los trabajadores. Nos dieron un auto de formal prisión y actuaron 5 tomos sin que pudieran demostrar nada. Lo que les interesa a ellos es acabar con el sindicalismo democrático e independiente, es tener un sindicalismo, que es lo que observamos en el país, sindicatos blancos, sus trabajadores no saben ni quiénes son sus dirigentes, contratos de protección que se firman a diestra y siniestra en las juntas locales y juntas federales de conciliación y arbitraje. Por eso decimos que hoy este quinto encuentro sindical en Hispanoamérica nos permite interactuar con líderes sindicales en sus propios países que han visto cómo se transforma a una sociedad a partir de la lucha de los propios trabajadores. Y van a seguir en la carrera política hacia la presidencia las acusaciones del PRI hacia el PAN, ahora dirigentes sindicales vinculados a Enrique Peña Nieto, los mismos generales del ejército vinculados a Enrique Peña Nieto, los mismos priistas acusan a los panistas de corrupción. Decía uno de los coordinadores de la campaña de Andrés Manuel: ¿qué diferencia hay entre un ratero y un bandido? Pues no hay ninguna. Así son los dos, así han venido. Al final se ponen de acuerdo para imponer nuevas condiciones de trabajo. Nosotros vamos a continuar en la lucha. Buscaron aniquilar, disolver, extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas, y aquellos que lo dijeron, que nada más faltaba el acta de defunción del ESME. Hoy podemos decirles que los sindicatos democráticos, que sí tenemos una formación política y una trayectoria en nuestro país, con sindicato minero, sindicatos independientes, estamos más vivos que nunca, dándoles la pelea, y vamos a ver cómo se acaba el partido del poder este año. Y eso, los trabajadores tenemos una tarea enorme de convocar a la sociedad para que estos no vuelvan a gobernar nuestra nación y hacernos tanto daño, y lo hemos dicho en varios foros. Su odio de clase del gobierno en turno lo dijo el 11 de noviembre Felipe Calderón ante empresarios, que iba a seguir luchando para extirpar ese cáncer de la sociedad mexicana que se llaman los sindicatos. Y está pública su declaración. Para ellos, decía nuestro compañero Mendívil, para ellos el mejor sindicato es el que no existe. Pero afortunadamente hay una conciencia muy clara que los que nos quedamos después del golpe de estado que le hicieron al ESME, los que nos quedamos estamos de pie, de frente, demostrándole a la sociedad que Felipe Calderón lo único que busca con el golpe al ESME era acabar con el sindicato, con un contrato colectivo de trabajo que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora, privatizar la industria eléctrica, entregar la fibra óptica a sus amigos y continuar haciendo negocios. Pero ya hoy es un escándalo la corrupción de Felipe Calderón. Para conocimiento de ustedes, la semana pasada tuve oportunidad de ver
al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz en el reclusorio Oriente. Trae un expediente importantísimo del actual del gobierno. Recordemos que Néstor Moreno Díaz fue el que recibió la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza del Centro y hoy está en la cárcel. Le pusieron al conejo cuidar las zanahorias, imagínense. Pero ese es uno, ¿eh? Porque el principal capo de esta mafia está en Los Pinos. Y no que lo dejemos que se vaya impune. Creo que tenemos que hacer lo mismo que hicieron en Perú con Fujimori: enriquecimiento ilícito, intento de asesinato con electricistas, delitos de lesa humanidad. Son de las mínimas penas que tiene que purgar Felipe Calderón. Bien, si no hubiera otra pregunta, compañeros, solamente nos resta decir que en este quinto encuentro sindical Nuestra América no hay extranjeros. Todas y todos los participantes somos hermanos de clase, luchadores sociales e internacionalistas. Muchas gracias.